Check the mic and make sure it sound right, boys. Hola, bienvenidos a el tercer episodio de Yo lo leo. Es su podcast en el que cada semana revisaremos distintos tipos de textos. Esta vez toca un texto muy conspiranoico. Recuerden que esto se emite todos los lunes a las 9 de la mañana para que pierdan el tiempo echándose un cafecito en la oficina. Me alegra estar aquí otra vez con ustedes. Siento que está funcionando esto del podcast. Es un ejercicio muy interesante para mí grabarlo. Me libera, no sé cómo decirlo. Me saca de mi zona de confort mucho. A pesar de que soy una persona que le gusta hablar y todo, soy una persona que sí teme la crítica bastante. Por eso soy una persona muy crítica conmigo misma y que todo el mundo va a criticar igual que yo me critico. Pero bueno, sean bienvenidos. Esta semana nos toca revisar un texto que nos envió uno de los escuchas, uno de los que nos ve en YouTube, un amigo, que se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas. En realidad no es un texto por sí solo, es el primer capítulo de un libro escrito por Milton William Cooper, denominado He aquí un caballo blanco, en 1991. El título del libro proviene de una cita bíblica del Apocalipsis, en las que menciona que el último de los caballos de los cuatro jinetes del Apocalipsis era un caballo pálido. Es pálido, más que blanco en la traducción, pero era pale horse. Pale horse es el idioma en el que se escribió, es pale. No es blanco en sí, es más como pálido. He aquí un caballo pálido. Sería la traducción correcta. Fue escrito en 1991 y es una mamada. Perdónenme, pero bueno, este es el primer texto conspiranoico que nos llega. Es eso, es conspiranoia pura. Pura de por allá de los 90, cuando empezaba este fenómeno. No sé qué decirles. Miren, la historia del texto es la siguiente. Según esto, el texto apareció en la fotocopiadora en una fotocopiadora rematada por el Pentágono. ¿Por qué remata fotocopiadoras del Pentágono? No sé, pero bueno, estaba haciendo eso. Y apareció por ahí de 1975, 1979. Entonces, este texto se quedó ahí mágicamente en la fotocopiadora porque se presume que fue escrito por el grupo Bilderberg. Sí, me cuesta contener un poquito la risa y hablar. Por el grupo Bilderberg, un grupo que sí existe en la realidad, que es de ricos y de gente poderosa, pero pues hasta ahí. O sea, realmente no sabe nada de ese grupo, no es que sean los Illuminati, no es nada de eso. Bueno, este texto se presume se filtró o se traspapeló o no se sabe, es cierto el origen. Cuando no sabemos de dónde viene un texto, siempre hay que dudar de su veracidad. Eso es un hecho. Siempre hay que dudar de todo lo que leamos, pero hay que tener dudas razonables. Bueno, esa es mi opinión, pero es básicamente la opinión de la academia en general. Hay que dudar razonablemente de todo lo que leemos. Y pues este texto es conspiranoia pura. Conspiranoia, lógicamente no lo escribió el grupo Bilderberg. Como es tan turbio el cómo fue escrito este texto, pues ya desde ahí dudamos de su veracidad. Bueno, esto empieza, el título es Top Secret, máximo secreto, y el texto se enuncia como un manual introductorio en programación. Es un manual, no es un ensayo, no es una crítica, no es un reporte, es un manual. Aunque está escrito como ensayo, como crítica, como todo menos como un manual, porque no dice cómo hacer nada. Entonces, bueno, este manual, que reitero es el primer capítulo de todo un libro de este señor William Cooper, que sobra decir lo que es un conspiranoico gringo tradicional. Ese señor probablemente pudo haber ido a
a protestar al Capitolio a inicios de año. Es de ese estilo. Es un señor que se la dedica a ir contra el sistema. Mira, yo soy antisistema. Lo más que se puede. Odio el capitalismo. Odio el gobierno. Siempre punk. Lo que quieran. Pero esto ya rebasa los límites de ser antisistema. Ese es un señor de ese estilo. Sumamente conspiranoico. Es que no hay otras palabras para describirlo. Y bueno, el párrafo inicial del texto es ya así para que te la creas, para que entres en la narrativa y dice: bienvenido a bordo. Esta publicación marca el 25 aniversario de la Tercera Guerra Mundial, llamada Guerra Tranquila, llevada a cabo utilizando armas biológicas subjetivas, calificadas de armas silenciosas. Bueno, esto, el contexto que nos empieza a dar el texto, pues ya sacado de la manga, ¿no? El texto lo que nos enuncia es que a partir de 1954, 10 años aproximadamente después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, las tensiones en la Guerra Fría ya eran palpables, eran crecientes, y se empezó a retomar ciertas prácticas que tenía el Departamento de Defensa de Inglaterra, que son prácticas de control poblacional, no de control de natalidad, como hubiéramos querido en el primer capítulo, en el primer episodio de Yo lo leo, sino técnicas para controlar a la población. Estas técnicas no están nada descritas. Bueno, sí, están descritas de la forma más genérica posible en el texto. ¿A qué me refiero? Es de mantener la población tonta, que sea pobre, etcétera, etcétera. O sea, lo que ya hemos oído siempre de cómo el gobierno los controla, eso dice, descrito de una forma burda, porque la forma en la que viene escrito es para que el lector se enoje, porque ¿cómo es posible que alguien pudo escribir eso? ¿Y cómo es posible que alguien esté expresándose así del ciudadano de a pie? Y al mismo tiempo diga, es que sí es cierto, sí somos así, y después lo rellene con palabras científicas sin el más mínimo sentido. O sea, que no dice nada, que no describe nada, que no son nada, y que pues no nos lleva a ningún lado. Entonces, esa parafernalia pseudocientífica, mejor dicho, es para confundir también al lector, para que el lector crea que está leyendo algo diferente, algo que puede ser muy veraz, pero pues la realidad es que el hecho de incluir todo eso es lo que le quita toda la veracidad, la veracidad posible. También este texto viene desde armado por pasos. Primero habla de seguridad, que nos empieza a llevar un poco de la mano, que es la ingeniería social, que es la automatización de una sociedad, y nos describe lo que es un concepto interesante para mí, o rescatable, por lo menos este texto, que es lo que es un arma silenciosa. Rescatable en concepto, pero no en cómo lo definió aquí. Arma silenciosa aquí lo define el autor, digamos el autor, porque pues no lo define el grupo Bilderberg en sí. Arma silenciosa es como el conjunto de protocolos, el conjunto de medidas que se accionan como un arma normal, sin embargo no tienen el mismo impacto. Dice que un arma silenciosa se dispara, pero no lo dispara un soldado, lo dispara gente en el poder. Está dirigida a la población, no está dirigida al enemigo. Es absurdo un poquito. Pero también dice que esto tiene que ser lejos de toda vista, nadie tiene que saber qué está haciendo, y que si bien un arma convencional tiene impacto físico, impacto mental, produce un daño, un arma, esta también lo produce, sin embargo no es un daño evidente. Bueno, empieza con todo esto y para darle veracidad contiene un párrafo que dice: usted ha sido seleccionado para este proyecto en razón de su capacidad de mirar a la sociedad humana con una objetividad fría y de analizar o discutir sus observaciones, conclusiones con este tipo de capacidades intelectuales y sin perder las cualidades de discreción y humildad. Tales virtudes son ejercidas en su propio interés, en su propio interés superior. No se desvíe de estas últimas. Pero este párrafo es
La función que cumple este párrafo es la de hacer creer al lector, uno, que esto se dirige a gente, está escrito por gente de las altas élites, para gente de las altas élites, que está en control de todo, que está dominando, reinando, y está hecho para también el lector se sienta inteligente porque este lector tuvo acceso a este tipo de textos, este lector va a dominar esos textos, este lector va a saber qué pasa con este texto, el lector ahora se siente un iluminado. Es como trabaja un poco la conspiranoia en general, hacer sentir a todo mundo especial, hacer sentir que todo mundo esté en control de algo que no esté en control, pero que él sabe que no está en control, pero que le reconforta saber que no está en control, pero quiere estar en control. Un absurdo, pero así absurdos son las conspiranoias. Dice que, bueno, regresa a esto que una vez pasa esto que es como su leve introducción, habla sobre el contexto histórico del texto, o bueno, un contexto histórico de las armas silenciosas, que les repito, fueron establecidas durante la Segunda Guerra Mundial por Inglaterra, después, 10 años después, las recupera este famosísimo grupo Bilderberg. Bueno, si alguien ha sido a la conspiranoia en general, sabe de qué habla el grupo Bilderberg. No quiero ahondar mucho. Es un grupo que sí existe, búsquenlo con Dross. Ahí seguro está el video del grupo Bilderberg. Y bueno, este texto, según esto, está escrito por ellos. Pero es lo mismo, el grupo Bilderberg funciona como si fueran los judíos, como si fuera este tipo de grupos a los que se les señala de estar en control. Son los Illuminati, son los Anunnakis. Miren, la conspiranoia para mí es muy divertida, la consumo seguido. Me gusta. Es algo lúdico para mí, porque pues es súper interesante de repente ver un video en YouTube que te dice, no, es que hace 10.000 años hubo una raza de gigantes, que la chingada, Atlantis, que no sé qué, que Lemuria. Divertidísimo. Pero es igual de divertido para mí que ver Naruto, porque es eso. O sea, es igual de verosímil un ninja güero que está enamorado de un ninja con el pelo negro y que se están agarrando a madrazos porque no pueden salir del closet. Pero es lo mismo, es igual, son historias igual de absurdas las que da la conspiranoia con estas. Y con bastantes agujeros de guión, ¿verdad, Sasuke? Pero es eso. Si he llegado a consumir conspiranoica, luego de forma lúdica, les recomiendo que hagan lo mismo. Si les interesa este tipo de cosas, es un ejercicio entretenido. Cita también, empieza el texto a hacer una narración histórica de cómo todo empieza con la creación de las computadoras. Nos da del 46, después describe cómo nace el lenguaje de programación, los lenguajes de programación en general, cita que eso es algo muy interesante, después cómo aparece el transistor. Básicamente nos va llevando de la mano con la historia de las computadoras para determinar que las armas silenciosas son activadas por computadoras. Las computadoras son las que pueden hacer la matemática necesaria y la programación necesaria para que las armas silenciosas funcionen. En el texto nunca dice realmente, mira, este programa es un arma silenciosa, esto es un arma silenciosa, así accionamos las armas silenciosas. Solo describe a las armas silenciosas como este ente que nos controla y que es disparado constantemente contra nosotros. Después dice que una vez que ya las computadoras cuajan ahí por el 50, la Fundación Rockefeller, porque pues, si es un texto conspiranoico tiene que meter el Rockefeller, y el colegio de Harvard, así como la US Air Force, fueron sumando acciones para ir viendo cómo utilizar estas armas silenciosas para tener un control poblacional, utilizando ingeniería socioeconómica. Y después dice que la guerra tranquila fue declarada por la élite nacional tras su encuentro llevado a cabo en 1954. Como dato general, en 1954 se fundó el grupo Bilderberg. Es que le digo que ese grupo sí existe, pero pues ya, ¿no? Se reúnen el año, no se sabe mucho. Pero pues hasta ahí. No hay más que decir. Pero en 1954, curiosamente, como es bien conocido, se funda el grupo Bilderberg. Aquí el autor decide, en un manual, poner todo ese contexto
narrativo histórico y decir, la guerra tranquila fue declarada por la élite. O sea, la élite se denomina a ellos mismos la élite. Ok. La misma fecha que se creó el Grupo Bilderberg para que tú hagas tus conjeturas. Y bueno, una vez pasado ese tiempo, como se hablaba de dominación, de energías, la chingada, deciden que tienen que controlar a la misma población de Estados Unidos porque, pues sí, la élite mundial quiere controlar primero a la población de Estados Unidos y después a la población del mundo en general. Y si así lo narra el texto. Y después ellos hacen la analogía, bueno, el autor desarrolla el tema que es la energía. Él compara la energía, los distintos tipos de energía, y dice que la energía es reconocida como la clave para todas las actividades de la Tierra, y que a partir de todo esto, de saber esto, las matemáticas son la primera ciencia de energía. Ya, o sea, saltando los términos, a lo pendejo, ching su madre, a lo que vamos. Dice también que el medio es el conocimiento y el objetivo de el conocimiento es el control. Ajá, eso, exactamente. O sea que las ciencias funcionan como el medio para obtener conocimiento y el conocimiento te sirve para obtener control. También narra que, bueno, dice que que toda civilización que no esté dispuesta a usar el conocimiento a su favor está condenada a perecer y quedará en el olvido. Así como, así. O sea, tienes cierto grado de razón, pero habla mucho, pues es que la conspiranoia apela mucho al sentimiento de frustración y de subyugación que tenemos todos los seres humanos que vivimos en este sistema. Entonces, pues va sacando frases así constantemente. Dice que a fin de lograr todo este objetivo, fue necesario crear, proteger y utilizar nuevas armas que, como el futuro mostrará, son armas sutiles y sofisticadas en sus principios de funcionamiento y su apariencia, que tuvieron el apelativo de armas silenciosas. Allá, ellos las dominaron así, y lo que se quiere lograr con estas armas silenciosas es el establecimiento de una economía totalmente previsible, predecible y manipulable. Porque todo aquel que esté medianamente versado en matemáticas, en modelado matemático, sabe que los modelados matemáticos de economía son lo más fácil de desarrollar posible, son algo lógico, o sea, eso no se puede modelar matemáticamente. O no como cualquier otro fenómeno de la naturaleza. El modelado matemático de distintos fenómenos de la naturaleza tiene su complejidad. ¿Cómo sé esto? Porque tengo una ingeniería y en alguna parte de mis estudios me enfoqué en lo que es el modelado matemático. Entonces, tan a lo pendejo no hablo, creo. Bueno, también habla, ya empieza a describir cómo van a actuar estas armas silenciosas. Y pues lo primero es pegarle a la familia tradicional. Literalmente dice eso. Dice, la célula familiar de las clases inferiores debe ser desintegrada. Siempre es clases inferiores. Las clases inferiores son como animalitos. Hay que controlarlos. Shalala. La verdad es que estoy haciendo un análisis un poco más burdo de ese texto que de los anteriores porque es muy burdo el texto, porque no dice nada, no dice gran cosa, da muchas vueltas y más que nada me guío por lo que el mismo texto resalta, porque aparte viene resaltado, viene con el texto de lo que es lo más importante, lo que quieren, lo que te enfoques, porque fuera de eso no dice nada más que, no trae nada más que paja el texto. Dice, un arma silenciosa no produce ruido de explosión evidente, no causa daño físico o mental aparente, no interfiere de manera evidente con la vida cotidiana social. Sin embargo, si produce un cierto ruido, si produce daños físicos o mentales e interfiere de forma importante en la vida social. Lo que ya les había mencionado antes de cómo actúan las armas silenciosas, según el autor. Y redundancia en todo el texto. Dice, algo muy interesante que dice es que
la educación no es la misma para las clases altas que para las clases bajas. Eso creo que es cierto, pero no como lo describe él. Dice que la brecha de educación entre las clases bajas y las clases altas significa que a las clases altas se les enseña la verdad, la historia de verdad, las matemáticas de verdad, la química de verdad, la física de verdad, y a las clases bajas hay por así. Y entonces después de estudiar un posgrado en una institución pública, digo, puta madre, no aprendí la biotecnología de verdad, o qué pedo, o sea, yo soy pobre, ¿qué? O sea, no aprendí la ciencia de verdad, entonces, pues otra vez más absurdo. Después vámonos al pecado más grande de este texto. La verdad es que irme paso por paso, bueno, a ver, si hay un paso que podemos retomar. Dice que él cita a Mayer Rosling, que dice que con una de sus frases fue la que detonó todo esto de control poblacional, de control de la sociedad, que dice, dadme el control sobre la emisión de la moneda de una nación y no tendré por qué preocuparme por aquellos que hacen sus leyes. Y ya, en eso ellos basan todo el diseño socioeconómico, el diseño de la ingeniería socioeconómica que está detrás de las armas, de estas armas silenciosas. Y también dice otra frase de este mismo autor Rosling, de esta misma persona Rosling, que también es creo que un recurrente en la conspiranoia, o ya es solo cosa mía, porque vi otros videos de conspiranoia en estos días y salía este señor también. La verdad es que no lo investigué por separado. Dice que cuando uno asume la apariencia de poder, las personas se lo dan. O sea, que si uno empieza a gritar como el peje por todos lados, le van a hacer caso. Y funcionó. Hasta los 18 años, pero funcionó. Y dice que este actor Rosling ha descubierto que el dinero, el crédito, todo ese tipo de figuras económicas, de figuras abstractas, son la apariencia de poder ideal para que la sociedad le entregue o le dé ese poder. Y después habla de algo que, bueno, ya sabemos qué onda. Vamos a hacer algo que se llama shock testing, ¿no? Que es probar, a ver qué pasa. Dice, hace la analogía con un avión. Dice que ponen la estructura de un avión, ponen sensores de vibración en un avión, en la estructura de un avión, y a ese avión hacen que suelte una bomba. El avión se aleja, está a cierta distancia de la zona de impacto y de la explosión, y estos sensores determinan esa explosión cómo afectó al mismo avión que lanzó la bomba. Eso lo denominan shock testing, y dice que, bueno, a partir de ahí podemos saber qué pasa con lo que nosotros lanzamos, y hace una analogía a que se hace shock testing en diferentes cosas. Dice, los precios de los productos están sometidos siempre a un choque y se mide cuál es la reacción de la población. Después, habla como si los productos su precio, alguien los fijara, la mano invisible los fija y ve, mira, no les gustó. Llegan a un punto a decir que hay una correlación directa entre el alza en el precio de la gasolina y que a los hombres les duela la cabeza. O sea, si alza la gente que nos controla, alza el precio de la gasolina para que nos duele la cabeza. Estoy haciendo una ridiculización del tema por pues evidentes, pues que la verdad es que ni quería hacer este video. Me arrepentí de aceptar el texto, pero soy muy fiel a mis seguidores. Gracias, tengo un chingo, no es cierto. Muchas gracias a todos los que nos ven, aprecio mucho esto. Aprecio mucho que nos hayan mandado este texto, porque nos hayan tenido la confianza para analizar esto. Perdón si estoy burlándome demasiado del texto, pero es que para mí sí fue leer basura. La verdad es que fue leer basura, texto no recomendado para que lo lean. Y bueno, dice que a través de distintos precios, de mover los precios, de mover el flujo económico, ellos prueban qué pasa con la sociedad. Describe que después de distintas pruebas van adquiriendo los datos suficientes para obtener, para el modelo matemático que describa cómo se va a comportar la sociedad,
Y es muy importante recordar que todo eso es ejecutado por computadoras, porque el humano, porque es lo que lo facilita. Y después vamos al sacrilegio más grande que tiene este texto, que es comparar la, el comportamiento de la electrodinámica, de la electricidad y magnetismo en general, con el comportamiento del flujo económico. Llega un punto en el que les dije que este, este texto mete cosas de ciencia para parecer que sabe de lo que habla, pero pues no. Él nos habla compara tres tipos de física, bueno, tres tipos de estudios, no sé, ahorita se me fue la palabra. Él compara la mecánica clásica, la electricidad y el magnetismo y el estudio de la economía. Dice que son matemáticamente analógicos, algo ya absurdo, pues la mecánica clásica no es análoga a la electricidad y magnetismo. De hecho, la mecánica clásica se puede considerar una física intuitiva y la electricidad y magnetismo empieza a perder todo toda esa parte intuitiva, ya es antiintuitiva en cierto punto el electromagnetismo, y pues bueno, compararlos, que son matemáticamente analógicos y pues ya, análogos, perdón, matemáticamente análogos, y también dice que pues el flujo de capital en una sociedad se comporta exactamente igual que en un circuito eléctrico. Hace analogías con los capacitores, con las resistencias, con las transmitancias, todo ese tipo de componentes de un circuito eléctrico los hace al circuito económico, pues a la economía. Pues absurdo, o sea, no hay, pues es que no hay nada, o sea, la capacitancia económica dice que el capital es como conductancia económica, es que toma, ni siquiera sé si sabe de economía el autor, yo no sé mucho, ni de economía ni de administración, pero toma conceptos, toma palabras que se oyen interesantes y las usa. Uh, un ejemplo es la resistencia. Dice, en física, la disipación de la energía está asociado a la propiedad llamada fricción o resistencia. Mecánica clásica, electricidad, magnetismo. La fricción no sé en qué sea, bueno, asumamos que es análoga a la resistencia, lo cual no estoy seguro, no lo es, mejor dicho. Y esto produce calor, estos dos fenómenos producen calor, esto es cierto. La fricción y la resistencia producen calor. En la ciencia electrónica, aquí empieza a confundir conceptos. La electrónica no es lo mismo que la electricidad. La electrónica es los dispositivos, todo ese desmadre con los dispositivos electrónicos. La electricidad es lo que le da, es la energía que potencia los electrónicos. Y un circuito eléctrico no es lo mismo que un circuito electrónico, tienen componentes diferentes. Dice, en ciencia electrónica, la disipación, difusión de energía es producida por un elemento denominado resistencia o conductor. Esta propiedad es llamada resistencia o conductibilidad. En economía, estos tres conceptos energéticos son asociados de la siguiente manera. Capacitancia económica. ¿Y eso qué es? O sea, el conjunto de la teoría matemática desarrollada en el estudio de un sistema de energía puede ser directamente aplicado en el estudio de cualquier otro sistema de energía. Dice que todos los sistemas de energía son análogos. Ese cabrón no estudió nunca termodinámica porque no es análogo ni a la mecánica clásica ni a la electricidad y magnetismo. Y estoy diciendo una pendejada, pónganmelo, pero lo que yo estudié de esos temas no son análogos para nada. La termodinámica, no todas las energías son análogas. De hecho, las energías muchas veces pueden ser hasta figuras matemáticas nada más. Y pues bueno, ese es el corazón del sacrilegio de este texto. Y pues dice básicamente eso, ¿no? Que incluso la guerra puede ser considerada un operador. Porque también habla de control del tamaño de la población. Cuando hay mucha población hay que generar guerra. Se centra en la sociedad norteamericana, en la sociedad estadounidense. Y dice que cuando llega a haber mucha población, lo que ocurre es que hay guerra. Yo quiero saber qué porcentaje de la población estadounidense muere a causa de las guerras, porque sí muere mucha gente, pérdidas increíbles, pero pues no creo que haya un control poblacional dentro del país
con guerras. O sea, eso no exime a la guerra de todos sus males y de todos los males que le acarrea a esa sociedad. Pero, pues, difícilmente dentro de Estados Unidos, la guerra es un control proporcional. O sea, todos estamos en contra de la guerra, todos digamos el imperialismo de Estados Unidos, pero dentro de este imperialismo, pues no hay control sobre su propia población, no de esa forma. Empieza a ser, dice que la carga, empieza a ser como que una tabla de analogías de magnitudes, y dice que la carga está medida en columpios, en la electricidad, y sin embargo se puede medir como dólares de 1939, por alguna razón. Dice que el flujo, la corriente se mide en amperios, es cierto, y que la unidad de medida es de dólares de flujo por año. También dice que no existen libros, claro, porque esto no es comprobable. No existen libros que describan el comportamiento de la economía como una ciencia matemática exacta, porque nos lo quieren mantener en secreto y porque simplemente hay que conocer cualquier otra de las ciencias y hacer la iteración de elementos y ya lo tenemos. O sea, el señor no llevó física, ni en la prepa ni en ningún lado. Dice, habla de amplificadores económicos, de qué es cuáles son los diferentes objetivos. Pues los objetivos son mantener la brecha de educación, mantener a la gente en tensión. Es que, bueno, son términos muy, muy redundantes en diferentes videos de conspiranoia, en mantener a la gente distraída. Acusa mucho a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son controlados por la élite, y lo son, pero los acusa porque vienen de otra parte. ¿Cómo decirlo? Que están programados, o sea, que eso ya, el arma silenciosa encargada de eso, porque nunca define al 100 un arma silenciosa, un ejemplo, sino cómo y dónde actúan, pero no, o sea, yo me imagino que el algoritmo encargado de decirte qué vas a ver, YouTube, también funciona en Fox y en todo eso, y sabe cuándo poner qué cosa. Ya pues se lo mandan al director de ese canal. Otra, pues la brecha en la educación, mantener al pueblo siempre con bajos niveles de trabajo para que estén siempre tensos, por alguna razón los quieren tensos, para que estén siempre dependientes. Reitero, yo soy un crítico del sistema, del capitalismo, de todo, pero esto ya se sale de una crítica al sistema, esto ya es una caricaturización burda, disfrazada de crítica al sistema. Les digo, pues, lo puede leer de forma lúdica, pero sin embargo en este texto no encontré diversión alguna. También dice que todos los sistemas son movidos por energía, el sistema económico es movido por la energía que es el capital. Dice que las fuentes de energía que sostienen todo el sistema económico son evidentemente la provisión de materias, el consentimiento del pueblo a trabajar y en consecuencia asumir una cierta posición social, posición, nivel o clase en la estructura social. A ver, una contradicción. Dice que la energía que mueve es el capital. Las fuentes de energía o las fuentes de capital son las materias primas. Ok, podría decir, a partir de materias primas yo las transformo y se vuelve capital. Y ese capital es lo que me mantiene circulando. Pero también dice que el consentimiento del pueblo a trabajar. El consentimiento difícilmente lo puedo ver como una fuente de dinero. A lo mejor el trabajo, pero no el consentimiento. Y también habla que todo esto también tiene que ir orientado a producir en el pueblo un consentimiento de cómo hacer las cosas. Miren, la verdad me está costando hacer el análisis del texto, porque les digo, es muy vago en su redacción. Puedo rescatar eso, cómo está escrito, pero de ahí a ir analizando una de sus partes es que no dice nada, no tiene nada. Entonces por eso voy hablando de lo que veo. Estoy haciendo más un análisis general
o una descripción general que como lo hemos trabajado como se ha hecho en los anteriores programas, en las anteriores emisiones, pero lectura no recomendada. Dice que también la diversión, todo lo que sea lúdico, está hecho para pues, mantenerte estúpido, lo que siempre, ¿no? Que la televisión te idiotiza. Son cosas que estaban muy de moda en los 90, que la televisión te hacía más tonto. Todo eso que mientras más pendejadas vieras, más pendejo vas a hacer. Me la paso viendo pendejadas y pues miren. No olviden los ítems de su puta madre. Pues lógicamente no es cierto. También él habla de que si los medios de comunicación nos hablan como si fuéramos personas de 12 años, nosotros a lo que veamos vamos a responder como personas de 12 años. Quiere decir que si te venden lo que sea, hablándote como si fueras tú una persona de 12 años, tú como persona de 12 años vas a decir que sí. No, vas a dejar de lado toda tu pensamiento crítico, tu pensamiento libre por la forma en la que te están hablando. Entonces quiere decir que si mi novia o si mi esposa me dice, mi amor, por favor, haz el que hacer, por favor. Yo, como todo niño de 12 años, ay, sí, claro que sí, ahí voy. Cuando, pues no, eso no pasa. Claro que sí, como niño de 12 años voy a decir, no mames, tengo hueva. También eso pasa, puta madre. O sea, son esos absurdos que maneja. Y pues dice que trae una lista. Trae listas, así como que listas que no dicen nada, que solo dicen cosas. Cosas que tú puedes reconocer y dices, yo también tengo uno de esos. Yo firmé uno de esos. Dice que los inputs, que son como le damos información al sistema, que sí existen, las redes existen, las redes sociales son inputs, pero no es al sistema de control, sino al sistema económico. Dice que cuando respondes tú qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, quién, a través de, te escucha en el teléfono, te vigila, hay gente fuera de tu casa, analizan tu basura, la gente que está en control revisa nuestra basura, porque, ¿por qué no? Ven cómo se comportan los niños en el colegio, ven cómo te vistes, cómo te alimentas, dónde te alojas, cómo te transportas, analizan las grabaciones de tus teléfonos, a quién le hablas, analizan cuáles son tus contactos familiares según certificados de matrimonio, certificados de nacimiento, ya con eso te controlan. O sea, sí, el gobierno tiene acceso a toda esa información, pero no la usa para eso. No la usa para controlar de esa forma, o sea, es absurdo. Es para sus armas silenciosas que no me dijo un ejemplo de qué es un arma silenciosa. A lo mejor es porque solo leímos el primer capítulo de ese libro, pero cero de ganas de acabarlo de leer. Aparte es del 91, o sea, cuando estaba... Yo creo que es... Si ahorita las redes sociales, Facebook es el apogeo de grupos de terraplanistas y antivacunas, la verdadera conspiranoia, así, de gente que llena sus cuartos de recortes de periódicos, fueron los 90, o sea, ese fue el boom de todo este tipo de contenido. Y quizás el inicio de los 2000 con el internet, pero esta es la más cruda, o sea, la versión más cruda de la conspiranoia. Y no. Revisan nuestros cheques, todas nuestras tarjetas de crédito, todos los datos, todo lo que le pagamos a Hacienda les da información. Bueno, en este caso, también dice que esto se concibió de primera forma para controlar a únicamente la sociedad estadounidense, pero posteriormente se exportó a todo el mundo con la caída de la Unión Soviética. No, es que son muchas cosas. Es una lista. Y tiene un concepto interesante, un concepto que es describir el útero artificial. Ese concepto se me hizo interesante como un análisis de la sociedad. Ese me agradó, porque dices, pues sí. Dice que desde el momento que una persona deja el útero de su madre, sus esfuerzos en todo momento están consagrados a construir y mantener úteros artificiales en los cuales refugiarse, o bien mantener formas variadas de cascarones protectores de sustitución. Dice que estos úteros son... Lo que buscamos en estos úteros artificiales es un medio estable para un hábitat en el que podamos
crecer y madurar, o sea, sobrevivir, y que este hábitat sea seguro para la libertad y tenga una protección defensiva, o sea, que esté delimitado y esté protegido por algo. Si uno lo analiza así, pues sí, lo que buscamos siempre es seguridad, estabilidad. Eso es obvio. O sea, es interesante, sobre todo la analogía que hace con el útero, con el vientre materno. Eso es lo que dije, mira, qué interesante. Pero pues tampoco está descubriendo el hilo negro, se está descubriendo que todos nos queremos sentir bien, nos queremos sentir seguros. Nada más. Y pues ya después extrapola este concepto del útero artificial a lo que es una nación y a la guerra entre úteros. O sea, sí, o sea, que lo que tenga que hacerse por proteger el útero artificial se va a hacer, incluido destruir otros úteros artificiales. Dice que todos somos, que lo que una nación busca hacer es que sus ciudadanos sean dependientes de ella. Este señor tampoco leyó a la República de Platón, no sabe que es una ciudad-estado, no leyó el contrato social. Todos cedemos parte de nuestra libertad para unirnos en esto que nosotros conocemos sociedad. Parte de nuestras libertades son no cometer ciertos actos como que pueden ser considerados crímenes, no movernos libremente por el territorio, por todo el territorio del planeta, para obtener ciertas ventajas de protección que nos da la sociedad. Renunciamos al derecho a matar para que no nos maten, etc, etc. Y este tipo de configuraciones de sociedad que tenemos ahora fueron concebidas por los griegos, que es la ciudad-estado. Un estado, un poder que gobierna. Y pues bueno, ya este señor lo llevó muy pues, a lo loco. Dice que vemos al gobierno como un ángel guardián y que la población está dominada por el miedo, por la flojera y por la facilidad. Que lo único que queremos es las cosas fáciles, no queremos trabajar, somos unos huevones. Chale. Y bueno, dice que la mayoría de la gente desearía ser capaz de matar, de someter y o matar a otros seres humanos que lo molestan o perturban sus decisiones, pero aquello no lo quiere hacer porque no queremos lidiar con la realidad. Y como no queremos lidiar con la realidad y con tener responsabilidad acerca de nada, por eso tenemos gobiernos. Básicamente eso suena a lo que hace la gente conspiranoica. La gente conspiranoica no puede lidiar con su realidad, con la frustración que acarrea vivir en esta sociedad y empieza a buscar fuentes superpoderosas de ese control al que estamos sometidos y le transfiere la responsabilidad de su realidad al grupo Bilderberg, a los Anunnakis, a los... ¿Cómo se llaman estos? Los extraterrestres, los Illuminati, a los masones, a todo ese tipo de cosas. Le transfieres la responsabilidad de tu vida y si tú no tienes la culpa de que tu vida sea así de mala y la tiene alguien más, entonces vives de cierta forma mejor. Digo, muchas de nuestras vidas se ven directamente afectadas por las decisiones de gobiernos o de gente que está en el poder y no es nuestra culpa en muchos casos que nos ve tan mal, sobre todo en este sistema meritocrático. Pero también eso es, bueno, ya la conspiranoica es desligarse mucho, la conspiranoia, perdón, es desligarse mucho de la realidad. Buscar en Naruto el por qué mi vida es como es, básicamente, ¿no? Y me gusta Naruto, vámonos, por eso lo cité varias veces. Y pues bueno, que no queremos hacernos responsables de nuestra vida y por eso estamos contentos con que el gobierno nos controle. O sea, ahí, ya como dijimos, se renuncia a ciertos derechos que tenemos como personas, como individuos, y a ciertas libertades, mejor dicho, no de ciertos derechos, aunque también se nos han ido reprimiendo derechos entre esta ciudad-estado. Y debido a esto, podemos vivir en una sociedad que no es la ideal, pero que, como vimos, hay que tomar acciones de poco a poco hasta encontrar una solución ideal. Y pues, vamos a ver. Se la pasa todo el texto haciendo analogías entre la electricidad y el flujo económico y describiendo ciertos como
como comunidades de la electricidad, haciendo la comparación con la economía y diciendo cómo funciona, pero la verdad es que no dice nada. No dice nada. Son pocas las cosas que vale la pena rescatar. Dice, sostiene que el asistencialismo social, porque recordemos que esta persona es estadounidense, es blanca, es ultraconservadora, dice que el asistencialismo social es solamente un crédito sin fin que crea una falsa industria de capital para dar a la gente no productiva un techo encima de sus cabezas y alimentos por sus estómagos. Esto puede ser útil ya que los receptores de la ayuda se convierten en propiedad del Estado en compensación por el regalo. Bueno, ahí está dejando ver que le caga el asistencialismo, le caga las medidas socialistas, porque es estadounidense. Porque su nariz no le dio para ver un poquito más allá al autor. Y pues aprovecha el texto que lógicamente él escribió para hacer una crítica a la sociedad, a lo que él le molesta del sistema de la sociedad, para culpar a alguien más de por qué están así las cosas, para hacer esta persona hace una crítica pues al socialismo a través de esto. Pero le reitero, escribe para que a ti te dé coraje lo que lees, para que también tú digas, malditos güeyes de arriba, escribieron esto de nosotros y nos quieren controlar así, y al mismo tiempo tú digas, oye, pero yo soy lo suficientemente inteligente para descubrir lo que está pasando, y ya lo estoy descubriendo al leer esto. Pero también digas, es que sí es cierto, sí somos así, el asistencialismo está mal. Entonces, no sé si describirlo como algo que dices, este cabrón, ¿cómo se le ocurrió? ¿A qué bien le funcionó? O describirlo, ¿a qué pendejo le cree? Hoy estoy un poco más suelto en mi plática con los otros textos, pero es que en realidad no pude rescatar mucho de esto porque pues sí me sentí bastante decepcionado del nivel de este texto. Dice que la inductabilidad económica, un concepto súper rarísimo que no encontré bien definido, solo puede ser regulada dejando al pueblo matarse entre sí en una guerra que solamente daría el fin, que conllevaría el fin de la existencia humana, o tomar el control del mundo por medio de la utilización de armas silenciosas económicas basadas en la forma de una guerra tranquila y reducir la inductabilidad económica en un nivel seguro mediante un proceso de esclavitud y genocidio. Este manual, porque recordemos que es un manual, según lo que nos presenta el autor, cierra haciendo una crítica a la sociedad. ¿Por qué cierra haciendo una crítica a un manual que solo me debería de dar cómo activar una arma silenciosa, que es un arma silenciosa, cómo funciona y dónde está el gatillo? Eso debería ser el manual de control poblacional. Dice que el público ordinario rechaza mejorar su propia mentalidad y su fe en el prójimo. Creo que hay algo de cierto en eso. Creo que a la gente en general pues, no le gusta mucho crecer, sobre todo en lo que tiene que ver con lo no voy a decir académico ni educación. El conocimiento general a la gente es algo que deja mucho de lado. Y no esa gente, no según como yo lo veo. Ojo, lo que sigue está escrito en el texto, yo no lo dije. Esa gente que ha rechazado mejorar su propia mentalidad se ha convertido en una horda de bárbaros proliferantes, o mejor dicho, una plaga sobre la superficie de la Tierra. Ellos no se preocupan de aprender la ciencia de la economía porque no han sido capaces de evitar la guerra en detrimento de la moralidad religiosa. Su rechazo religioso o autogratificante para tratar los problemas planetarios es su solución a estos problemas fuera de su alcance. Estos se dejan en manos de los que quieren realmente pensar y sobrevivir como los más aptos y conscientes, resolviendo los problemas por sí mismos. Resume bien lo que dice sobre la forma de pensar del autor, porque hace pasarnos este manual, que no está escrito como manual, que está escrito como crítica, como ensayo, metiendo con una narrativa medio extraña. Lo que piensa verdaderamente de la sociedad, lo que él piensa es que todos nos dejamos vencer, todos nos dejamos ganar por el sistema. Somos una horda de bárbaros, flojos, que no quisimos pensar, que no quisimos aprender. Entonces se lo dejamos a alguien más, para que ese alguien más lo hiciera y nos controlara. Dice que la revelación pública de las armas silenciosas destruiría la única esperanza que existe de preservar la semilla del verdadero futuro de la humanidad. Bueno,
El paso del tiempo ha ido en contra de esa frase, porque este autor nos reveló qué son las armas silenciosas, nos reveló su existencia. Y seguimos, mano, igual que siempre, igual de jodidos, igual de todo. Entonces quiere decir que no tiene razón. O sea, si esto hubiera sido cierto, pero bueno, va a decir que no tuvo difusión, que no sé qué, que nadie le hizo caso, porque entonces se activó otra arma silenciosa hecha para callar a los que hablaron como él, etcétera, etcétera. Siempre hay una salida, siempre hay una narrativa extra. Y pues, muchas gracias por acompañarnos en este texto que, si ven, duró un poco menos, este programa, porque me fue difícil sacarle carnita, la verdad. Fue difícil sacar algo rescatable y debatir. Solo que decir a la persona que me lo recomendó: gracias por recomendármelo, gracias por dar contenido para el canal. Mi opinión es esta. Mi opinión sobre el texto, mi análisis sobre el texto es esta, que es un texto basura, que está escrito para que te indignes, que está escrito para que creas que lo entiendes, que está escrito de una forma rebuscada para aparentarse real, pero que en realidad no lo es. O sea, si bien si estamos bajo el yugo del capitalismo, del neoliberalismo, de todo ese tipo de situaciones, pues no creo que haya villanos, no creo que existan estos supervillanos en el mundo, porque pues, a fin de cuentas solo habemos un montón de personas viviendo e intentando responder a nuestra realidad, a lo que nos rodea, y tratando de sobrevivir en este mundo. No creo que existan estos supervillanos que hacen armas silenciosas. Existe gente que tiene a su alcance mayores oportunidades, tiene armas que le dan el alcance para controlar cosas que involucran mayor flujo de efectivo que otro sector de la población no tiene. Sin embargo, no son supervillanos. Solo son gente queriéndose adaptar a su vida, queriendo sobrevivir y acumular los hijos de la chingada. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que bajó un poco la calidad en este programa, pero nos vamos a reponer para el que sigue. Vamos a no analizar solo un texto, sino unos 2 o 3 artículos científicos publicados en Nature o en Science o en alguna revista sobre inmunología, para ver por qué chingados casi nos morimos después de que nos vacunaron con la AstraZeneca. Y pues, muchas gracias, cuídense. Bye. Check the mic and make sure it sound right, boys.